digo. Bien, 9 de la mañana, 17 minutos. No tengo actualizadas los datos del tiempo. Los tenés ahí, pásamelos, así se los vamos contando. Porque está en el estudio Roberto Castro, que es el director del archivo histórico de Julio de Vedia, de 9 de julio, que además está prácticamente con muy poca actividad en el marco de la pandemia, pero él sigue en actividad, no solo en el cargo, sino también 13 grados en este momento la temperatura, gracias. Bueno, sino que también es un impulsor de el Congreso de la Historia de la Provincia de Buenos Aires, que se hace periódicamente, en este caso el 18º, que se va a realizar a fin del mes venidero, pero que ya se pueden presentar ponencias, presentar trabajo, todo va a ser virtual. Esa es la particularidad de esta jornada. Bueno, bienvenido, un gusto, hacía tiempo que no nos veíamos y la pandemia nos dejó a todos bastante. Sí, bueno, te cuidaste mucho con la pandemia. Sí, estuve. Y te seguís cuidando. El año pasado estuve en la quinta, casi prácticamente no salía para nada, a 9 de julio menos. Así que estaba ya tranqui, no estaba nadie con lo que sucedía, ¿no? Pero bien. Bueno, lo que está significando el cuidado. Sí. Bueno, ¿te vacunaste? Sí, tengo todas las vacunas. ¿Te hizo alguna reacción? ¿Te aplastó un poco? No, para nada. No ninguna reacción. Yo me había vacunado en la primera dosis en febrero. La primera tanda. La primera, sí. Cuando empezó todo a mitad de febrero, la primera tanda. Y después, bueno, tardó 3 meses en venir la segunda, que era por la marca, que era no me acuerdo qué marca era. Y fue la primera fue la Sputnik, o fue la escuela. No era Sputnik la que me pusieron a mí. Y después vino la AstraZeneca. Esa. Claro, por eso llegó la AstraZeneca. Bueno. Pero te vacunaste en la escuela. En la escuela de comercio, sí. En la escuela. Y después la segunda en la rural. En la rural, sí. Así que bueno, tengo todas las inyecciones, las vacunas, estoy pinchado por todos lados de la gripe, neumonía. Así que bueno. Bueno, antes de empezar a hablar del Congreso de la Historia, yo quiero hacerle un reconocimiento público a una convecina que hace pocas horas murió. Yo lo dije en estos días atrás en el programa de radio, que va a quedar inmortalizada su gesta, su aporte en la historia de 9 de julio. Me estoy hablando de Rosa Bustamante, porque además fue la creadora de la letra de la canción de 9 de julio, que podríamos decir el himno de 9 de julio, por decirlo de alguna manera, dándole un aspecto mucho más rimbombante. Que se tomó el trabajo de hacer un estudio de investigación de las raíces, de los orígenes, y a partir de ahí volcarlo en esa letra, que no cualquiera tiene esa visión, esa habilidad, y conjuntamente con ello animar a hacerlo. Y bueno, después viene Titi Lozano, que le puso la música. Pero Rosa Bustamante además fue una hacedora de participación, de representar al distrito, a los nuevejulienses, en jornadas de los torneos bonaerenses de la provincia de Buenos Aires, en el Barlovento. Constantemente la veíamos siempre en todos los hechos de tinte cultural en el Palacio Blanco del hermoso edificio nuevejuliense. Ahí estaba, con su alegría, con su testimonio, con su mensaje, y estimulando a la participación. Nos ha dejado recientemente con 80 años cumplidos el pasado 17 de junio. Y bueno, hoy prácticamente estamos hablando de 2 meses de haber cumplido esos 80 años. Ya no está con nosotros, pero va a quedar en el recuerdo, y que se merece un reconocimiento muy importante y público por lo que ha volcado las letras del 9 de julio. Así que quería, antes de empezar a hacer eso, que además la trataste mucho vos, Roberto, por temas institucionales, ¿no? Y de la vida misma. Sí, en realidad tengo un recuerdo especial de Rosa, porque fue ella la que hace muchos años me instó a escribir, sobre todo poesía.
y bueno, y me instruyó un poco, que después hice talleres literarios, ¿no? Pero bueno, en aquel momento. Y, y me acuerdo que empecé a participar en el Catani, en el concurso. Sí, Enrique Catani. Que ella siempre participaba. Y en aquel entonces era directora o secretaria de Cultura Julia Selejida, mi jefa actual. Claro. Y me acuerdo que participábamos en el Catani y era tradicional que ambos participaran, pues ya era una cosa normal, y era normal también que me ganara el primer premio Rosa. Entonces tengo una anécdota de que cuando Escultura estaba allá arriba, ¿te acordás? En el teatro, en la parte de arriba del Teatro Rossini. Sí. Y bueno, cuando yo iba por algo a Cultura, y bueno, en este caso, cuando iba a ver los resultados del Catani, que todavía no se habían dado a conocer, me asomaba y de allá arriba Julia me mostraba una medallita de plata y me decía, te ganó Rosa de nuevo. Y porque Rosa tenía la dorada. Quedó en el recuerdo esa anécdota. Y bueno, y después con Rosita siempre vinculado, Gloria Nuestra, los últimos talleres, café literario que hacíamos en el museo, era ella. Un poco Sí, la voz cantante. El alma mater era la Negra Gómez, pero ella, ¿viste? Así que bueno, tengo un recuerdo muy, muy especial por Rosita. Y bueno, y admiro su forma de escribir, su prolífera. Yo lo que rescaté, lo que la conocí, la sencillez. Uf. De Rosa. El otro día me mandaba la Negra Gómez, me mandaba una foto de ahí del taller literario y decía, uy, Rosita, qué sé yo, dice, siempre tenía ganas de escribir. Así que bueno, te digo. Así que bueno, ojalá que esta charla se multiplique en ese reconocimiento por lo que ha hecho por la comunidad, y además nos ha dejado algo hermoso, ¿no? Que es el himno, la canción. Sí, que ya es costumbre, bueno. Cuando vos decías el himno, hace muchos años teníamos con Hugo Giaconi, Hugo era sonidista de la municipalidad. Sí, sí. Y queríamos darle manija, que todo el mundo cantara eso además del himno, y bueno, no lo logramos. Ahora bueno, últimamente con Marco hicimos ese video. No, pero hay, el video que se conoce, que de la mano de ustedes, que Marco hizo un gran trabajo con otra gente que lo acompañó, bueno, hace a lo que nosotros venimos hablando hace mucho tiempo, al arraigo, a las cosas nuestras, a la identidad, a lo cultural. Y entonces esa canción o ese himno hay que fortalecerlo permanentemente, porque de la misma manera que la bandera. Sí. Fíjate, uno de los pocos edificios que tiene la bandera permanentemente del distrito 9 de Julio es Cadena 9. Y la gente a veces me pregunta, ¿y por qué? Porque siempre les digo lo mismo, la onda no es de Tinetti, la onda no es de Cadena 9, la onda es de los nuevejulienses, por un concurso público por delegación del Estado Nacional. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso de un bien de servicio del Estado, en definitiva, administrado por particulares, bien o mal, y que siempre pido que lo acompañen los nuevejulienses, por esta razón. Y como parte de eso tenemos que tener bien la identificación. Está la bandera nacional, la de la provincia y la del distrito. Entonces, estas son las razones que nosotros queremos dar esa relevancia y esos temas. No sé si estas cosas se llegan a comprender en la profundidad de lo que esto está significando. A veces las vemos más claro en otro lugar, cuando te la cuenta un español, cuando te la cuenta un señor de Chile. Yo, qué fantástico, eso lo tenemos acá y no le damos bola, hablando en criollo. Sí, o no lo queremos ver. Suele suceder. Sí, no sé si se nos pasa. No, pero en otros lugares vemos que eso... primero que nada. Está muy firme. Claro. Y
Este trabajo del museo a las escuelas, que yo muchas veces lo he charlado contigo y lo hemos conversado acá, eso tiene que estar ya directamente en el cronograma de trabajo, en el organigrama de las carteras de educación bonaerense. La cultura de cada distrito. Si yo les digo que en España, que en Francia, los sábados de la mañana, los chicos van a las escuelas primarias y el eje de formación de ese sábado de la mañana no es la matemática del día anterior o la literatura del día anterior o la materia del día anterior, es la formación de la historia del lugar donde están creciendo. Y esa historia se enriquece permanentemente con la ropa, se enriquece con la música, se enriquece con la bandera, y los chicos se van formando y van conociendo todo eso, y aman ese territorio, porque hay mayores que le hacen sentir ese amor por esa tierra que los ven nacer y que le está dando las posibilidades de crecimiento. Si eso acá se plantea, que vayan el lunes a la escuela, se arma un despiplume, que por lo menos buscar los nichos de recreos y demás, y como un juego, plantearlo como un juego, no como una gran estructura, sino como un juego, y que se vaya enriqueciendo ese chico en crecimiento. Por eso ese aporte, el Museo de las Escuelas, es altamente enriquecedor, porque es a nosotros mismos, a nuestra historia. Y que además fue mucho más, que vos lo explicaste en un programa acá en Cadena 9, Despertate, con mucha solvencia, que es mucho más la historia oral que la escrita, y es mucho más nutriente en esta geografía, porque no hay mucha gente que tenga ganas de ponerse a escribir y demás, investigar y describir, entonces lo va relatando y va quedando, como fue la historia originaria, ¿no? La historia de la humanidad, en definitiva. Seguro. Porque la escritura viene mucho después. Era costumbrista, de relato, y después fue pasando. Bueno, estas cosas hay que fomentarlas y hay que llevarlas adelante. Bueno, vamos con el museo, con el Congreso de la Historia, porque tiene mucho que ver con todo esto. Bueno, acá estamos, próximo al 18º Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. Va a ser virtual, porque no hay otra forma de hacerlo. Ya se promocionó, hace unos meses que se viene promocionando, y ya se presentaron los resúmenes de las futuras ponencias. ¿Vos estás presentando algún trabajo? Que siempre sos... El 9 de julio estará representado por 10 ponencias. La pipetúa, qué alegría que nos da. 9 de julio siempre, dentro del Congreso de Historia de los Pueblos, siempre está representada con ponencias, con varias ponencias, y lo importante son las ponencias escolares, que nos identifican. Mirá qué bueno eso. Como le hice cuando se hizo por primera vez, cuando fuimos sede del Congreso de Historia de los Pueblos, se presentaron por primera vez en la historia de este Congreso y de muchos congresos 5 ponencias escolares, qué cosa que fue un boom, por así decirlo. La gente del archivo estaba enloquecida, y bueno, nosotros acá en aquel momento el intendente Walter Batistela. ¿Y la temática cuál fue? Diversa. En aquellas primeras ponencias fue diversa. Por nombrarte alguna, bueno, una fue dentro del proyecto Museo de la Escuela surgen estas ponencias. Me acuerdo que aquella primera vez, una era la historia de la escuelita de Paraje Converse, la escuela 27, que habíamos hecho un taller de historia oral con los chicos y los profes o las maestras, y habíamos estado en la tapera de la primitiva escuela y con algunos muy veteranos que se acordaban, y bueno, y después la terminamos en la escuelita actual. Y después otra de las ponencias que también llamaba un poco la atención, era una risa, porque una profe de literatura había visitado el museo con sus chicos, con sus alumnos, y usó el museo
como disparador para que los chicos hicieran historias de misterio y de terror. Mira. El resultado fue genial, una cosa extraordinaria. Y ahí también surgió una anécdota ahí, porque en aquel momento cuando los chicos visitaron el museo estaba Laura Marcantoni, que falleció hace poquito, compañera de investigaciones de siempre, y estaba ahí investigando, no sé, algo del archivo. Bueno, pasó. Después se presentaron los trabajos de los chicos, y en uno que hablaba de un asesinato, la asesina era Laura Marcantoni, como la había visto. No la nombraba como tal, pero te quiero decir, la había visto. Y bueno, después continuamos cada 2 años presentando. Después fue en La Plata, me acuerdo que también hubo 5 ponencias de escuela. Una de las ponencias del libro que habían hecho los chicos de la Escuela de Estética, con una muy versión particular del origen del hombre en la zona. Y bueno, después había mucho más, y siempre acompañado por gente profes que acompañaban que con otra ponencia o acompañaban a los chicos. Después vino Dolores también con 3 ponencias, y bueno, la última que fue en Trenquelauquen fue el famoso congreso de la ponencia de los chicos de la escuela técnica con el corto El Fusilado, que bueno, fue también dentro del congreso lo tuvimos que repetir varias veces, fue por reporteado, porque fue una cosa, viste, además había 2 ponencias escolares más, pero ese con el corto fue extraordinario. Y ahora ya se mandaron los resúmenes, se aprobaron resúmenes, va a haber 4 ponencias escolares de distintas escuelas. Y bueno, también va a haber ponencias de mayores. Bueno, en el caso mío en particular tengo una propia, después otra compartida con Marco Galvani y otra compartida con los chicos de la Universidad de Olavarría. Y después, bueno, va a haber ponencia de Olga Fausón, Héctor Giaconi y Gloria Tapia. Así bien. Y en el caso de la tuya, ¿sobre qué tema el mío en particular? Es sobre el cacique Railef de acá de la Barrancosa, o Las Cuagas. Así que bueno, el título te lo digo, Railef, el cacique amigo de la Barrancosa, emulando al cacique amigo de los toldos, del padre Menrado. Y bueno, después en común con la Universidad del Centro sobre museo, y con Marco la historia del barrio Luján. Mirá que interesante. Así que estamos bien, armando. Ahora ya tenemos tiempo hasta el 13 para presentar las ponencias completas. Sí, 13 de septiembre ahí cierra. Sí, cierra. Y bueno, se postergó un poco el asunto porque, bueno, el congreso en sí va a ser a fin de septiembre. Sí, 28, 29 y 30. Sí, pero bueno, no sé, vamos a ver postergación del recibo de los trabajos, si por ahí no se posterga también, no sé. Así que bueno, estamos con eso, bastante trabajo. Bueno, y todo virtual va a ser. Sí, no me gusta mucho, pero bueno. Bueno, pero es parte de lo que hay que ir adaptando. Todo el año pasado y parte de este año he tenido participación virtual en lo que hace a historia, al archivo, al turismo, todo por Zoom. Y claro, bueno, todo. Capacitaciones y cosas completas. Todo. Así que bueno, ¿qué va a ser? Mirá, hoy ha habido casos, y hasta hace pocos días, acá el 9 de julio, personas que los 2 últimos años de la carrera lo han hecho de manera virtual, y se han recibido y han salido a celebrar lo que hacían en La Plata o en Buenos Aires, lo terminaron haciendo acá por esa culminación de estudios, ¿no?
Pero bueno, yo soy todavía del papel y lápiz. Bueno, pero... Después lo tengo que volcar. No, no, pero la tecnología está ayudando mucho. Los más jóvenes hoy, y todos lo sacan por la gran enciclopedia mundial llamada Google, que une a los continentes, porque además te permite las traducciones de los temas que elijas y demás. Es un fenómeno impresionante lo que significa hoy, ¿no? Y el año pasado el Museo de las Escuelas se proyecta, lo subimos todo, completo, todo. En la virtualidad. En el Facebook de Cultura. Por eso te digo, pero todo para... Todo. Y también, bueno, empecé con también Facebook de Cultura y en el mío particular, Mujeres en la Historia y Personajes en la Historia 9 de Julio. El otro día subimos de Marchi, no sé si lo viste. No. Te lo voy a tener que mandar entonces para que estés al tanto. ¿De cuál de Marchi? ¿De Alfredo de Marchi? Fundador de Facundo Quiroga. Sí. Bien. Un hombre fue político, Sí, fue diputado. De todo. Un hombre con una visión muy importante. Sí. El padre viene del cantón italiano de Suiza, en una familia que se forma. Y bueno, la madre era de María Quiroga, la hija menor de Facundo. Y él después viaja a Suiza también, hace algunos trabajos allá. Me acuerdo de parte de la historia, no leí lo que vos me estás mencionando. Un puente tiene el nombre. Efectivamente, él hace un trabajo de investigación, ya formándose como ingeniero también, y ese trabajo lo deja y con el tiempo lo rescatan y se lo comunican y lo convierten, ese puente, que era un proyecto que él había hecho, y lo concretan, lo materializan. Creo que él ya había regresado a la Argentina, pero estuvo mucho tiempo allá. Mira, Quiroga, hay un caso muy curioso con Quiroga, y que sirva esto para los quiroguenses para que lo reflexionen. No quiero que sea interpretado, por el amor de Dios, como una crítica, sino como una consideración. Quiroga no tiene ningún reconocimiento a Alfredo de Marchi. Quiroga no tiene ningún reconocimiento a Alfredo de Marchi. Alfredo de Marchi tiene dos consideraciones. La primera, que es el que pone las tierras para la fundación de la localidad. Dona las tierras para que hoy esté funcionando el museo, que era antiguamente la estación del ferrocarril. Y después de una enorme discusión a través de las cartas manuscritas con una hermosa letra en tinta china, con los ingleses para que la localidad se llame Facundo Quiroga, que los ingleses no querían que se llamase Facundo Quiroga. Querían ponerle en todo evento, respetando que él quería el nombre de reconocimiento a su abuelo, Facundo Quiroga, se llamase General Quiroga o Quiroga a secas. Después de muchas cartas, los ingleses le dicen que sí. ¿Y qué hicieron los ingleses? Le pusieron Quiroga a secas. Y echaron por tierra toda la raíz del origen de la localidad, que está en el archivo histórico en La Plata, y que todas las calles tienen nombre vinculadas con la vida y obra de Facundo Quiroga, porque el agrimensor Wenceslao Castellano, cuando traza la población conjuntamente con Alfredo de Marchi, decidieron precisamente esa connotación. Y eso se desempolva en la década del 70. Y a partir de ahí, grupos de jóvenes, de la mano del Rotary Club de Facundo Quiroga, hacen precisamente la traza de la numeración, la nomenclatura catastral. Y empiezan a darse los nombres a las calles y ponerse el número a cada una de las viviendas. Un hecho poco conocido, que hace precisamente a las historias que estamos hablando de los pueblos. Y Quiroga creo que merece que algún lugar tenga el nombre de Alfredo de Marchi. Sí, eso es, ¿qué te parece? Y creo que el nombre ideal, y esto lo quiero abrir un debate porque ya tiene nombre, creo que hasta por ordenanza, que se llama Las Cortaderas, el acceso de la Ruta 50 hasta Quiroga, habría que plantearse el tema del cambio de denominación. Las Cortaderas es el famoso cola de zorro que le decimos, que lo vemos en el camino, porque en una época estuvo eso.
pero que hoy no existe, no da la identidad que le puede dar el nombre de Alfredo de Marchi como referente, y que te traslada al nombre Facundo Quiroga, que es lo que hizo ese señor, te traslada a la localidad que él deseó, como un símbolo, ¿no? Como un... Seguro, sí. Pero esto depende de los quiroguenses, depende de los concejales, depende de movilizarse para un hecho importante y que tengan precisamente ese reconocimiento. Yo voy a hacer un solo agregado final. Alguna vez lo conté, que en los viajes que he hecho y visto localidades como Dudignac, como Quiroga y demás, que el nombre de las calles, no quiero con esto romper la historia de las localidades, por el amor de Dios. La historia de las calles tienen el nombre de las familias originarias, fundadoras de esas aldeas, de esos lugares. Y así he visto en el Ticino, en Suiza, por traer una recordación, he visto la calle Garibaldi, he visto la calle Vanina, he visto la calle Capriroli, he visto la calle Tinetti, en reconocimiento a esas familias originarias que muchos de ellos después emigraron. Y en San Martino Canovese he visto la misma calle Silva y demás, y que eran familias originarias, y que se decidió desde los ayuntamientos ese reconocimiento por este tema que Roberto habla mucho con los chicos, que es el tema del arraigo. Y familias pioneras que hicieron lo que hoy es 9 de julio. Entonces las nuevas creaciones de barrios y demás, y las señalizaciones, se podría pensar ya desde una ordenanza rectora madre, que vayan teniendo los nombres precisamente, como se ha hecho, de manera más aislada, no sistemática, de manera más aislada y más voluntariosa que ordenada y sistemática. Hay una calle, por ejemplo, Viega, en reconocimiento a un hacedor de muchas cosas en la comunidad. Y a mí me pareció fantástico cuando me enteré. Pero eso no debe ser un hecho aislado o movilizado por unos pocos, debe ser en el marco de un proyecto de organigrama, y ahí van a aparecer muchas familias hacedoras, y entonces van a tener ese reconocimiento para las nuevas generaciones de esto. Lo dejo como inquietud, pero sí les quería hablar, ya que estamos hablando del Congreso de la Historia de los Pueblos, hablarle en particular perdón, a los quiroguenses, para que consideren el tema de Alfredo de Marchi, que no hay nada en Facundo Quiroga que identifique a Alfredo, ni un mojón. Así que lo dejo a criterio de ellos. Como una inquietud. Por eso les digo, no quiero que esto lo interpreten como una crítica, sino como una reflexión, sí. Como una inquietud. Y así podríamos hablar de Dudignac también. Puse el tema de Facundo Quiroga porque Dudignac tiene los nombres de personajes de... Efectivamente, pero... Porque bueno... Pero lo que quiero significar es que esto tiene que ser sistematizado, mantenerlo de manera mucho más ordenada. Nombrarlo, pero hay la avenida de Saralegui de un antepasado mío. Sí, ya sé. Está bueno. Padre de la Pena, está también. San Pietro, bueno, tienen un sentido mucho más mucho de mayor reconocimiento, y así podríamos seguir enumerando. Bueno, hoy habría que replantearse ese tema, insisto, no para erradicar lo que hay, para no originar confusiones, pero en las nuevas creaciones, en el marco de una planificación sistemática, cuando estamos discutiendo nombres y demás, bueno, decir por qué. Quiroga tiene una calle que se llama Apolo 11, una movilización que se hizo desde un vecino de la localidad por un reconocimiento que llevó al hombre a la luna. Y entonces la gente decía, pero ¿cómo esto? Y bueno, y me parece que es un fenómeno universal, mundial, y alguien, independientemente de que esté en Facundo Quiroga, que es una población pequeña en el concierto de las grandes urbes, tuvo la visión de ser un reconocimiento que el hombre estuvo en la luna. Y entonces las nuevas generaciones lo van a... Pero escapa a los nombres de... Efectivamente, rompe con eso, pero no deja de ser un tema valioso, porque en el marco de una organización así, a lo mejor ese nombre cabría, pero a lo mejor no tan en una zona tan
en esta estructura que estamos hablando. ¿Se entiende, no? Y así podríamos planificar como política de Estado, que está tan de moda ahora en campaña política. De futuro me refiero a los fines de las proyecciones de las calles, de los barrios a crearse y demás. Así que bueno, dejo esa inquietud. Volvamos a las ponencias. Me enganché por una que vos estabas empezando a describir, ¿no? ¿De qué? De las ponencias. Sí. Bueno, de las que se van a estar presentando ahora de los 9 julienses que van a empezar a mostrar sus respectivos trabajos. Así que bueno, y ya creo que están todas en marcha o terminadas algunos casos. Ya te vuelvo a repetirlo. Bueno, la Junta de Estudios Historiográficos sigue trabajando más allá de la pandemia y el ejemplo concreto que van a poner a acercar ponencia a este congreso de la historia. Pero bueno, no, la Junta no tiene nada que ver, simplemente. No, ya lo sé. No sé, no hemos estado funcionando hace mucho tiempo como Junta de Estudios Históricos. Estos son miembros de la Junta que presentan ponencias, pero no. Así que no sé qué irá a pasar cuando vuelva esto a la normalidad con la Junta, ¿viste? Porque estábamos medios distanciados, pero bueno, es una cosa que tenemos que mantener y Perdón, pero distanciados por la pandemia. Sí, antes de la pandemia ya estábamos un poco distanciados, pero bueno. Pero por metodologías de trabajo, Sí, no, cada uno en la suya y bueno, muy poca participación o reuniones o inquietudes por parte de la Junta, ¿viste? Lo último que nos había quedado pendiente era el tercer tomo de la historia de Apuntes de 9 de julio. Y bueno. Había quedado ahí, pero bueno, como siempre falto de fondo y bueno. Así que, bueno, habría que ver ahora cuando pase todo esto si volvemos al ataque. Y sí, eso hay que el alma mater de la Junta es el que está más guardado, que es Néstor Gutiérrez. Bueno, pero Néstor presumo que puede ser en el marco de la pandemia. Está re guardado Néstor, no lo encontraron ni sabemos dónde está, pero bueno, está bien, en el marco de la pandemia. Obviamente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno. Bien. Bueno, gracias por el aporte que nos estás brindando, lo que se ha hecho y contarnos la trascendencia y la importancia de un congreso que habla sobre la historia de los pueblos, que hace, como insisto, al arraigo, a las costumbres y demás. Bueno, no, por favor. Un placer poder ser partícipe incluso de las promociones por parte de la gente del archivo que me lo solicitaron, ser partícipe de la promoción de este congreso y bueno, y que nos consideren, te vuelvo a decir, que siempre hablando con la directora del archivo, la nueva, porque Guillermo Clark era el director, ascendió, está en otro puesto, el director nuevo que había entrado con la gestión nueva provincial, el anterior fue Guillermo Ruiz de Trenquelauquen, un amigo grande. Bueno, la directora nueva me hablaba de lo importante que es para ellos la participación del 9 de julio, porque siempre tenemos cosas... Aportes enriquecedores. Sí, así que bueno, acá estamos. Si Dios quiere. Y yo, bueno, siempre con el fuerte mío, el fuerte mío de la parte originaria, de una u otra forma, haciéndolo resaltar en distintas épocas, en distintas etapas de nuestra historia, sobre todo lo que hacía 9 de julio. Bien. Mi temática en las temáticas de mi ponencia siempre está 9 de julio, radican acá. Y bueno, los coliqueos, como presentaba en el último congreso, bueno, fueron parte de 9 de julio, la tribu de Coliqueo. Claro. Y bueno, incluso
hasta los coliqueos hasta tenían una bóveda acá en el cementerio local. Y bueno, Antonino Coliqueo vivió acá en 9 de julio. Antonino era el bisabuelo de Haroldo Coliqueo, que falleció el otro día. Correcto. Y Antonino fue el que hizo el censo de 1895. Bueno, pero no hay que olvidarse que en esas tierras que estamos hablando siempre de los toldos, General Villamonte era parte de este distrito, ¿eh? También hay una razón para ello. Por eso mismo. Para explicárselo a muchos que están escuchando mismo. O están mirando y dicen, ¿qué está diciendo Roberto? Los toldos, y bueno. Sí, le dimos un pedazo a los toldos, un pedazo a Casares. Y sí. Cedimos. Y bueno. Así que bueno. Bueno. Y los toldos también se gestan con los terrenos de 9 de julio, parte de Bragado y parte de Lincoln. Y previamente 9 de julio le había dado a Lincoln, así que bueno, parte de cómo se van conformando los pueblos en la provincia, en definitiva, ¿no? Y las distribuciones. Sí, seguro. Y que hoy se está mucho más cerca de cada uno de ellos, más hermanados permanentemente, por muchas razones, ¿no? No solo por la ruta, por afecto, por familias, por costumbres, por tradiciones. Cada vez estamos más cerca, más unidos, estamos descubriendo eso. Sí, porque toda la tribu estaba dentro del cuartel 7 de 9 de julio. Y bueno. Hasta que se fundó los toldos. Y toda la línea fronteriza oeste de 1869 en adelante, ahora está dentro del partido de Casares. Y yo siempre le jorobo a los que hemos trabajado en las excavaciones en el Fuerte Paz, en Algarrobo. Siempre los jorobo que nos robaron ese a Susana Silvos, me acuerdo, quería recordar a Susana, archivista de Casares. Siempre nos encontrábamos en los congresos y le decíamos, ustedes nos robaron el Fuerte Paz. No, se cedieron, hay que aclarar, se cedieron voluntariamente para la conformación así que, del vecino distrito. Así que bueno. Bien. Roberto, muchísimas gracias por el gesto, ¿eh? No, por favor. Muy amable. Un placer y bueno, a tu disposición. Muy amable. Así, la palabra de Roberto Castro, que es el director del Archivo Histórico Julio de Bedia de 9 de julio, y que además nos está ilustrando sobre el próximo congreso, el 18º Congreso de la Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, y que varios 9 julienses, los estuvo enumerando, van a estar presentando trabajos. Que después vamos a ir hablando con ellos para ir publicándolos, porque eso no quiere solamente en la virtualidad, sino en la posibilidad de poder darlos a conocer a través de nuestro medio, y que llegue a cada uno de ustedes y a los hogares, sobre todo los que son más inquietos, para ilustrarse y formarse. Bien, brevísima pausa y nos estamos yendo hasta las 10, después vienen las noticias, no se vayan.